río Ebro nace y va drenando el Valle de Campoo, una extensa superficie desde la tierra de Campos a los bosques de pinares, hayas y robles, desde la serranía poblada de venados, corzos y jabalíes a los páramos casi abandonados. Visitaremos un territorio cuyos habitantes, unidos en hermandades, guardan con orgullo los vestigios de su cultura y las huellas de aquellos pueblos cántabros, romanos y visigodos que la fueron conformando. El Valle de Campoo de Suso, con una orografía semejante a la palma de una mano, nos da la bienvenida a la comarca. Los picos Tres Mares, Peñalabra, Cuchillón y Pico Cordel, cumbres que superan los 2000 metros de altitud, son una atalaya perfecta para otear el horizonte de tierra y agua que abarca el territorio. En la Fuente del Chivo nos informamos de la singularidad entre los mares y los ríos del enclave. Al Ebro el Ijar, el Pisuerga al Duero y el Nansa se despeña. 3 destinos: Mediterráneo, Atlántico, Cantábrico, y mi cúspide eterna, bendiciendo vientos de Dios. Este entorno admirable de bosques de hayas y robles entre montañas se convierte durante la época fría en punto de encuentro para los amantes de los deportes de invierno. Brañavieja es la estación de esquí que desde 1966 cubre esta demanda con numerosas cañones de nieve artificial y con el esfuerzo de confirmar al Alto Campoo como el referente turístico de la comarca. En el descenso del valle, entre los chopos y acebos de la ribera del río Guares, llegamos a Aviada, centro neurálgico del turismo rural campurriano. Junto a la vistosidad natural de sus cajigas, acebos y cascadas, la arquitectura renacentista de la iglesia de San Cristóbal, construida en el siglo XVIII, y las celebraciones. El primer domingo de septiembre se celebra la fiesta de los campanos. Con el final del verano, los vecinos bajan el ganado vacuno de los puertos y lo exhiben engalanado por las calles de la localidad. Las vacas tudancas, los campanos más grandes y de mejor sonido, y los arquillos florales acompañan la romería con sus manifestaciones folclóricas y la multitudinaria verbena. En Hoz de Aviada está El Abuelo, un nogal centenario de los más antiguos del país, cuya presencia ampara la portada de la iglesia de Santa María. En la zona alta del oeste del valle, en torno a la gran abertura que lo atraviesa, encontramos La Joyanca, una convivencia de pueblos pintorescos. Los fresnos y espinos abundan el paisaje por La Lomba y en Trambasaguas. Desde los bosques de roble y haya en Mazandrero llegamos hasta Riaño, donde un puente romano y otro del siglo XVI decoran el entorno de los mesones, la casa de labranza, la quesería y el centro de acampada. Proaño es un conjunto arquitectónico típicamente campurriano con sus casas, su iglesia de San Cipriano y su torre medieval. Esta construcción del siglo XIII, que perteneció al linaje de los Ríos, conserva su aspecto defensivo exterior y en el interior la antigua estructura de madera. Situada en la orilla derecha del río Ijar, Celada de los Calderones. Dedicada a San Román, su iglesia y sus calles conservan el estilo tradicional del Valle de Campoo.
como también son tradicionales los quesos que elaboran en esta localidad, complemento fundamental en la gastronomía de la comarca. Paracuelles y Naveda, ubicados en el centro de la vaguada, representan la parte alta y el llano de estas tierras que acompasan el tranquilo y sosegado discurrir del río Ijar. De camino hacia Argüeso, el castillo medieval evoca en el visitante las épocas de conflictos y fortalezas que tanto se prodigaron en estos lugares. El edificio, compuesto por 2 torres y un cuerpo central construidos entre los siglos XIII y XV, está habilitado en la actualidad como parador nacional. Un kilómetro por encima de Argüeso, en la ladera de la montaña, encontramos un poblado celta. Este centro de interpretación, alzado con las mismas técnicas que usaron aquellos antiguos pobladores, es una reproducción fiel de los asentamientos y de la cultura cántabra. Una cultura que combinó las artes de la guerra con la diversión y los juegos, de los que todavía se practican el tradicional de los bolos típicos cántabros o el popular juego de la rana. Fontibre, la fuente del Ebro, permite contemplar el manantial de un río que multiplicará su caudal con el curso de las aguas. Los recursos para la interpretación e información dispuestos en el lugar nos anuncian la presencia de un Ebro que comienza aquí su largo recorrido. Las hermandades entre los territorios nos trasladan a Valdeolea y Valdeprado del Río. Su escasa población contrasta con la riqueza arquitectónica y la belleza de los parajes que visitamos. Comenzamos el recorrido por San Martín de Hoyos. Las ruinas conservadas de la torre de estilo medieval, construida en el siglo XIV, mantienen frente al valle las evocaciones de épocas señoriales. En conmemoración del santo que da nombre a la localidad y que dejó de celebrarse, la iglesia de San Martín atesora imágenes del santo y de San Roque, en un interior románico construido a finales del siglo XII. En Olea, y también desde la segunda mitad del siglo XII en que fue levantada, se alza imponente la ermita románica de San Miguel. El reconocimiento oficial a su arquitectura lo recibió en 1979, cuando fue declarada Monumento Nacional. La comarca está repleta de restos romanos que evidencian la importancia de su cultura en la época. Por el territorio atravesaban vías y calzadas, que comunicaban el interior con la costa, y puentes que facilitaban el tránsito por las inmediaciones del río Camesa, que vierte sus aguas al Duero a través del Pisuerga. Siguiendo el curso del afluente llegamos a Reynosilla, que también conserva la presencia románica de su iglesia de San Isidro. Por el camino de acceso a Casasola, antigua ruta de carreteros e importante vía comercial, encontramos un puente y restos de la calzada romana que nos acercan hasta la cuadra, con sus monumentos megalíticos. Otra localidad importante por sus yacimientos arqueológicos medievales y su arquitectura religiosa y civil es Las Enestrosas. El edificio más destacado es la iglesia de Santa María, del siglo XII y restaurada 500 años después, encontrándose en las funerarias restos de las necrópolis romanas y numerosas tumbas de lajas. Entre las edificaciones civiles de siglos posteriores destaca el Palacio de Corralada, que aún guarda los escudos y blasones de la casa grabados en piedra. Una arboleda de robles y hayas rodea en hormiguera la iglesia de Santa Juliana,
que perteneciente al románico avanzado, conserva en la portada y los capiteles sus características originarias. Barruelo y San Andrés, junto con Arroyal, forman el concejo de los Carabeos. Sus iglesias son exponentes del románico más avanzado, teniendo Arroyal un retablo churrigueresco de imaginería popular. Si el visitante busca un lugar para el descanso y la meditación, el Santuario Mariano de Montes Claros, ubicado en un altozano que domina el horizonte, ofrece monasterio y hospedería. Los pueblos que rodean Montes Claros son conocidos por la belleza de sus santuarios: Valdeprado, Dondevilla o Aldea de Ebro, cuya iglesia de San Juan Bautista destaca por la extraña forma en L de la planta y las columnas de la puerta principal. El río Ebro nos acerca en el recorrido al extremo más meridional de la comarca, Valderredible, un territorio extenso y bello entre el llano y la montaña que paradójicamente es el Valle Olvidado de Cantabria. Si bien es cierto que nos hallamos en una ruta románica, no menos importantes son los restos de las iglesias rupestres que desde el siglo VIII se localizan en el municipio. En Santa María de Valverde, su iglesia se manifiesta como una de las joyas del eremitismo español, destacando en el interior una necrópolis excavada en la propia roca. Su silla conserva una de las huellas románicas, la iglesia de San Miguel. Esta construcción del siglo XVI, con ábside poligonal y torre, alberga en su interior el retablo mayor y un Cristo con los antecedentes góticos de la época. Desde lo páramo de la Lora, entre los bosques de haya y roble, bajo sus cortados, divisamos Polientes, capital administrativa del municipio. El Ebro, en su marcha paciente, labra en Valderredible una gran cuchara que se observa espléndida y guarecida desde el páramo. El agua, compañera permanente en estas tierras, se desliza alborotada por la cascada del Tobazo, creando un espectáculo refrescante de formas y sonidos. En su interior, recoge una serie de monumentos y restos del eremitorio. Situada en pleno corazón del valle, encontramos la colegiata de San Martín de Elines, un hermoso conjunto que conserva en su estructura los arcos mozárabes del cementerio, los canecillos que recorren la cornisa, la torre circular y los sepulcros y dependencias góticas del claustro. Otra representación del arte rupestre la hallamos en la iglesia de la Virgen del Carmen en Cadalso. A su lado y horadadas en la misma peña se pueden observar dos sepulturas. En Arroyuelos, el románico y el arte prehistórico nos señalan el camino con la iglesia de Santa Catalina, en la que destacan la pila bautismal y la necrópolis de 7 tumbas excavadas en la roca. Hayas, tejos, acebos y un variadísimo sotobosque que proporcionan al monte Ijedo las condiciones adecuadas para albergar una fauna abundante de lobos, corzos, jabalíes y aves de todo tipo. El núcleo central del bosque lo rodean árboles periféricos que antaño se unían en torno a Bustillo del Monte, Allén del Hoyo y Los Riconchos en Valdeprado del Río. El Ebro, en su recorrido, se ve desde el pantano. Orillándolo de sur a norte, los municipios de Las Rozas de Valdearroyo y Campoo de Yuso contrastan la belleza del territorio fluvial con la población escasa que vive de la ganadería y las labores del campo.
La península de la Lastra, en el núcleo mismo del embalse, ha sido declarada Refugio Nacional de Aves Acuáticas y en ella se ubica el Centro de Educación Ambiental de Fauna, Flora y Etnografía del Alto Ebro. Las Rozas reivindica la vitalidad de antaño, queriendo convertir en paseo verde la antigua estación de ferrocarril de La Robla. Y en Villanueva de Valdearroyo, la torre que emerge de las aguas del pantano nos recuerda simbólicamente ese pasado de pueblos sepultados en la memoria de sus habitantes. Pero el agua es también vida, como demuestran los bosques de roble, haya y abedul que rodean a Llano. La iglesia, construida en el siglo XVI en piedra de sillería, conserva una portada manierista flanqueada por un nogal y un tejo centenario de vidas y devociones. Vimón confirma que el principal patrimonio en la zona es la naturaleza. El monte de robles y hayas acompañan los sentidos y nos recuerdan que la reserva de espacios y de recursos es primordial para evitar la degradación del medio y los trastornos de la población. La población de Yuso, asomada al pantano por su parte norte, es otro reflejo de las costumbres y tradiciones que marcaban la vida rural del pasado y que todavía hoy se conservan. Como la matanza del chón, el sacrificio de un cerdo engordado durante el año que garantizaba la alimentación en los fríos y duros días del invierno. Las tierras de la zona septentrional de Campó se hermanan en 5 villas. San Miguel de Aguayo, capital de municipio, suma a su belleza paisajística la presencia de monumentos significativos como la iglesia parroquial y la casona torreada de los Gómez Bárcena, un edificio civil que evidencia tiempos de señorío y nobleza. En el municipio de Santiur de Reynosa, la actividad agraria y ganadera sigue ocupando los oficios de sus habitantes. Y el agua, rodeada de montañas, fluye entre sus poblaciones por los arroyos y las fuentes como la de Somvalle. Robles, hayas y pinos, junto a corzos, venados y jabalíes, son flora y fauna que proliferan por una zona en la que el románico se manifiesta esplendoroso. La iglesia de San Andrés en Río Seco es un notable ejemplo con el ábside, la nave y la puerta de arquivoltas construidos en el siglo XII. Las losas superpuestas de la calzada romana de los Blendios atraviesa las 5 villas con su tramo mejor conservado. Cubierta por un bosque frondoso, el recorrido señalizado nos ofrece unas vistas panorámicas del entorno y una interpretación histórica en paneles a la llegada de Somaconcha. Pesquera y Ventorrillo constituyen uno de los municipios más pequeños de la región, con una de las riquezas patrimoniales más importantes. La iglesia de San Miguel, la de Somaconcha y el rollo de Pesquera, una columna de piedra rematada por una cruz que antaño era insignia de jurisdicción. Las aguas del Ebro se almacenan en el embalse que domina el territorio del valle de Campó de Enmedio. En su cabecera, los nutrientes que arrastra consigo son alimento para los robledales y pinares que lo rodean, y para las garzas, cigüeñas, ánades y otras aves que lo sobrevuelan. Cervatos aporta uno de los valores histórico-artísticos más importantes de Cantabria, la Colegiata de San Pedro. El ábside y el tímpano de tracería con arquivolta y columnas laterales complementan una de las torres más bellas del románico cántabro. La influencia oriental configura el friso y también multitud de escenas que coronan los canecillos y las cornisas de la colegiata,
convirtiéndola en un exponente único en su género. Las aguas del pantano reflejan el entorno de Villa Escusa con sus casonas típicas, su necrópolis medieval y la abundancia de nidos de cigüeñas, que con la serenidad de su vuelo anuncian la del paisaje. Alzado en una loma, desde la que se divisa todo el valle de Campoo de en medio, aparece Retortillo. Con ermita, iglesia parroquial y una necrópolis de sarcófagos y lajas junto a la iglesia románica de Santa María, Retortillo gana su fama por albergar en sus inmediaciones la ciudad romana de Julióbriga. El emperador romano Cayo Julio César Octavio mandó construir la ciudad que alude a su nombre para celebrar la pacificación y el final de las guerras cántabras. Recorriendo las ruinas desde lo alto de la pradería de la llanura, hallamos los restos de un edificio público columnado y una necrópolis medieval de lajas, piedras y sarcófagos. La belleza arquitectónica sigue llamando la atención con la iglesia románica de Volmir, su torre medieval y la portada renacentista de la ermita de Nuestra Señora de los Palacios. Este recorrido final por en medio nos desemboca en Reynosa, centro geográfico y capital de la comarca campurriana. Uno de los placeres que ofrece la ciudad consiste en callejear por la Reynosa Antigua, la plaza mayor que engloba el sector comercial y los soportales, antiguo refugio de paseantes. En la plaza encontramos la Casa Torre de Navamuel y el edificio del ayuntamiento, que edificado en 1829 conserva la fachada elaborada con piedra de sillería. La evolución de las actividades económicas de la comarca, desde los molinos harineros hasta la siderurgia, se recoge en el Museo al Aire Libre del Centro Etnográfico Industrial. Los oficios y artesanías característicos de la zona, que trabajan piedras, metales y maderas, como las albarcas o la cestería del Avellano. La suculenta gastronomía de los pueblos que se nutren bien y a gusto, con productos caseros y una repostería singular de pantortillas, rosquillas y sobaos. Dulces aderezados con la exquisita miel que producen las abejas a partir de una flora rica e intensa. Y el folclore, melodías, canciones y danzas con las que los campurrianos expresan sus sentimientos de alegría y de tristeza, el alivio musical a la fatiga de las tareas cotidianas. Instrumentos sencillos pero entrañables, como el rabel o la pandereta, para interpretar tonadas a lo pesado y a lo ligero. Campoo es una comarca que se hermana afable y atenta con los visitantes, quienes encuentran en sus fiestas, costumbres y tradiciones el reflejo del vivir y sentir de una comunidad.
La ciudad de Reynosa se puede considerar como el centro geográfico de la comarca campurriana, enclavada en las estribaciones de la cordillera cantábrica, a 850 metros sobre el nivel del mar. La instalación de la naval, bajo el reinado de Alfonso XIII, supuso un gran impulso para el crecimiento de Reynosa y la multiplicación de su población. Bajo los milenarios restos de la ciudad romana de Julióbriga, esta comarca, en la que nace el río Ebro para abrirse camino hasta el Mediterráneo, se convierte en encrucijada de caminos de un paraje con diversos pueblos diseminados por sus valles. A pesar de la industrialización, todos estos núcleos han mantenido sus raíces campesinas basadas en el trabajo de la tierra y el cuidado del ganado. En el ciclo anual de la vida de nuestros pueblos, el trabajo y la fiesta van enlazados entre sí. En el aspecto lúdico, Reynosa tiene varias celebraciones festivas, cuyos orígenes son diversos. Entre todas ellas hay una que destaca sobre las demás, la comarca. Un poco más. Esto tira rápido y es bastante. En la mayor parte de estos pueblos campurrianos, a mediados del mes de agosto, ya se empieza a respirar un aire de fiesta. Las cuadrillas de mozos dedican a la construcción de las carretas el tiempo que les queda libre después de su trabajo. Bueno, la idea que nosotros tenemos de la construcción de las carretas es ajustar al máximo las referencias que tenemos de la antigüedad, o de nosotros antepasados, ¿no? Entonces estamos utilizando todos los materiales que se utilizaban tradicionalmente en la construcción de las casas, que eran los que vivían en la zona alta de Cantabria, o la zona sur, ¿no?, que llaman ahora. Sobre una antigua carreta, de las que arrastraban una pareja de bueyes o vacas, los jóvenes de los pueblos deben representar una escena de la vida tradicional, de los viejos oficios de la comarca o de cualquier aspecto social popular que surja de la creatividad de los miembros de la cuadrilla. Pues a veces hacemos una cabaña o pensamos de todo lo que son las ideas, y si no, preguntamos a la gente mayor, que es la que sabe las cosas que podemos hacer. Casas típicas campurrianas, cabañas de monte e incluso las representativas ermitas populares, a las que al menos una vez al año se acude en romería, se levantan con el ingenio y las manos de estos eventuales artesanos que participan en una labor colectiva. Aquí somos una cuadrilla y todo el mundo, cada uno aporta una cosa. Unos hacen la madera, otros ponen la teja, otros van a por materiales luego para adornarla, que es la hiedra, el musgo. Cada uno aporta lo que puede. Nosotros aquí hemos, muchas horas, porque para hacerlo bien hay que trabajar y no sé, ya se ve, vamos, es que esto lleva muchas horas y pues a lo mejor entre todos pues llevamos aquí 15 días, pues 4 o 5 horas diarias o algunos días más, y somos 10 o 15 personas, por lo menos. La cantidad de horas invertidas en la construcción de las estampas campurrianas y el esfuerzo realizado serán superados por las que producen los elogios y aplausos de los vecinos en el desfile del Gran Día. En todos estos pueblos, las cuadrillas utilizan aquellos materiales tradicionales que les ofrece el propio entorno, como tierra, madera de fresno, avellano, pino, todo ello acompañado de una gran ilusión por alcanzar un buen puesto en el concurso. Aunque eso sí, el deseo de todas las cuadrillas es llevarse el gran premio que recompensa el trabajo de varias jornadas en equipo. Vuestro trabajo y toda esta madera y todo eso, pues hay que trabajarlo mucho, que lleva días. Por fin llega la gran jornada esperada por todos, el Día de Campó, que fue declarado de interés turístico nacional en 1977
se celebra tradicionalmente en Reinosa el último domingo del mes de septiembre, como colofón de las ferias y fiestas de San Mateo. Los orígenes de este día de la comarca se remontan a 1895 y hunde sus raíces en un acertado concurso público de panderetas que se celebró ese año en Reinosa. Con el paso del tiempo y la buena respuesta popular, piteros y tamboriteros, rabelistas, solistas, rondas de mozos y parejas de baile dieron más fuerza a aquellos concursos regionales de canto y baile. Carretera, carretera, qué bonita te van a poner, con la piedra menudita y los puentes que te van a hacer. En la actualidad, a partir de las 10 de la mañana, en el Teatro Principal de Reinosa, se celebra el tradicional certamen folclórico para seleccionar a los representantes en cada una de las diferentes modalidades. Los solistas de canciones montañesas o campurrianas participan en el concurso para mozas, mozos y juveniles. Ante la atenta mirada de un jurado experto y del público general, sobre el escenario desfilan además piteros y tamboriteros que, acompañados con sus instrumentos, deben interpretar dos tonadas, una a lo pesado y otra a lo ligero. Los rabelistas, acompañados por sus sencillos pero profundos y rítmicos rabeles populares, deben interpretar dos tonadas de estilo pastoril campurriano. Si quieres que te diga qué es lo que pasa, cuando estoy en la calle no estoy en casa, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora que levante usted. También hay un premio para las parejas de baile que interpretan dos danzas en los estilos pesao y ligero. Los ganadores en cada una de las modalidades participarán entre las actuaciones de prestigiosos grupos folclóricos en el festival que se celebrará en la Plaza de España al terminar el tradicional desfile de las carretas. Antes de las 4 de la tarde de este último domingo de septiembre, las carretas típicas campurrianas se organizan en el Parque de Cupido para participar en el gran desfile que nació en 1954. Obligatoriamente cada carreta, conducida por la correspondiente ronda de mozos, deberá representar una estampa campurriana. A cada carreta, la comisión de fiestas le designa un puesto en el desfile. En esta muestra del sentir popular y del apego a las tradiciones, los campurrianos y visitantes pueden disfrutar de aquellas típicas escenas de la memoria. Una de ellas era la actividad de las mujeres compartiendo sus secretos en el lavadero, mientras frotaban y apaleaban las enjabonadas telas. ¡Vaya fina! Y todo el día lavando, todo el día lavando. ¿Por qué te mojas, hermano? Todo el día lavando. Pero que está el agua frío como un hielo, ¿eh? Los maridos, por otro lado, trataban de saldar pequeñas rencillas por problemas de pastos o de lindes, que bien podían terminar en un abrazo. Porque siempre tu padre y mi padre siempre han sido muy buenos amigos. Ya, ¿sabes lo que he pensado? ¿Y cómo no vamos a llevar tuyo más? ¿Sabes lo que he pensado? Que olvides la verja y dame la mano como buenos amigos. Sí, señor. Siempre te...
Una carreta tirada por las autóctonas vacas tudancas representa ese ritual popular por el que las mozas y los mozos campurrianos reciben al mes de marzo, mes de la primavera, con canciones y alegría. Las marzas. Detrás de la carreta, con la representación de las marzas, los mozos tiran del borrico con todos aquellos alimentos que les han dado los vecinos a los que han rondado. Los juegos tradicionales, que formaban parte del ocio infantil, como las tabas, la velina, los zancos, la tara, las birlas, las canicas, los bolos, la comba, la trompa, el corro, todos ellos tienen su especial representación. No cabe duda que los espectadores disfrutan al recordar su infancia en este tradicional desfile de carrozas. ¡Fuera! Mientras subo a casa, ya atiendo el ganado. Cuando voy a verte, ya no me acordaba, morena mía, qué guapa vas, con la saya. Las rondas de mozos, interpretando los cantos tradicionales, dan un toque de alegría entre el paso de unas carretas y otras. Los viejos oficios, como este de la botería, recuerdan a aquellos artesanos de la zona que ya han desaparecido o han tenido que adaptar su actividad a las nuevas demandas de la sociedad. El caldero sobre la lumbre con la pez caliente, el corte del cuero y el cosido de la bota para cerrar este recipiente ocupan el espacio de esta escena campurriana que la gente recordará con agrado. Nacida en el mes de enero, dame la mano, dame la flor, dame la mano de mi amor, que yo rondaré primero. Quiero cielo clarina, que rueda por mi culpa no me perdida, niña hermosa, dame el sí. Hay una en casa, vuelve por ahí. Otro oficio desaparecido en la comarca que ocupaba a casi todos los miembros de la familia y suponía unos ingresos complementarios a las labores agrícolas y ganaderas era la fabricación de palos para las escobas, que luego se vendían en fajos de 100 unidades llamados coloños. Amores he tenido y la desalada, amores tengo. El cura párroco es el personaje principal de todas las romerías de nuestros pueblos, por pequeñas que sean las ermitas a las que se va el día del santo patrón. Al toque de la campana, todos los vecinos acuden a la celebración y luego disfrutan del día primaveral en los alrededores de la ermita. No falta pues, en Pampas campurrianas, este tradicional ritual cristiano. Vamos a cortar, niña, vamos a irles, que se sale al gusto, ru buena piel tiene. Fueron testigos falsos de mis amores. Fueron testigos falsos de mis amores. Las noches de bodas tenían su parte negativa en esta tradición popular de encuartar a la pareja, que las gentes mayores de nuestros pueblos todavía recuerdan y cuyas víctimas eran los recién casados. Ese cuerpo airoso con 4 lazadas y en medio una flor. Las cortinas de tortoba son de terciopelo azul y entre
hay cortina, es cielo, pareces tú. De las tareas del monte y de los riesgos de las oportunas tormentas estivales nos habla esta carreta, que representa la escena de un pastor con sus ovejas refugiados en la cabaña, aguantando el temporal. El realismo de estas escenas campurrianas llega a tal extremo que algunas cuadrillas improvisan hasta un fogón en el que guisan platos tradicionales de la zona con los que invitan a los espectadores. En este ya centenario día de la comarca no podía faltar el ambiente propio de las montañas campurrianas, con las vacas preparadas para la suelta y el herrador en el potro y en su fragua, colocando a los animales los protectores de hierro para las... Tratándose de labores, estos campesinos campurrianos no se pueden olvidar del carpintero, oficio directamente relacionado con uno de los productos que con más abundancia les ofrece la naturaleza, la madera. En estas montañas, las mujeres eran las encargadas de elaborar el pan, al menos una vez a la semana. En esta escena tradicional de las campesinas, se representa el amasado del pan en la artesa de madera. Y también corría a cargo de las mujeres el trabajo de lavar la ropa en el lavadero público, donde tantos noviazgos y relaciones se formalizaban. La cocina era el centro de la casa campurriana. En torno al fuego y a los tizones se reunían todos los miembros de la familia, unas veces para compartir la felicidad y otras para discutir los problemas habituales. Ahí se me quita el sueño, y llegando a tu ventana, Otro símbolo de las montañas campurrianas es la cabaña pastoril, donde pasaba la noche el pastor y se resguardaba de las tormentas cuando estaba en el puerto cuidando los rebaños. Entre todos aquellos elementos de la vida tradicional que se están perdiendo, en este tradicional desfile de las carretas de Reynosa no se pueden olvidar las casas que se hunden como resultado del progresivo deterioro y abandono del medio rural. El cierre de este desfile de estampas campurrianas, que cada vez arraiga con más fuerza en el ambiente popular, corre a cargo del anfitrión de la fiesta, Reynosa. Las viejas ruedas de madera de las carretas seguirán su camino por la arteria principal de la ciudad hasta detenerse en la fuente de la... Como remate de la fiesta, el certamen folclórico congregará en la Plaza de España a campurrianos y visitantes en este día de la comarca que se ha convertido a lo largo de los años en una de las manifestaciones de cultura popular más importantes de Cantabria. por la carretera voy y no me atrevo a subir. Esta calle está empedrada, este ado que poseyó.
En la cabecera del Valle del Ebro, enclavado en la ladera del Pico Cordel, se extiende el pueblo de Aviada. En esta localidad cántabra, Santos de Cos invierte sus horas libres en tallar la madera a golpes de mazo y gubia. La experiencia de toda una vida y el buen hacer bien podrían servir para definirle como artesano de la madera. Pero además, Santos es un gran conocedor de las tradiciones de su pueblo en general y de la fiesta de los campanos en particular, porque ha participado en ella desde sus primeros recuerdos. Bueno, yo el tiempo no lo puedo precisar porque yo, a pesar de que ya tengo muchos años, yo lo vi ya. Me imagino que esto ya hacía muchos, esto es una cosa muy que atrás, esto es una cosa. Lo que ocurre que la fiesta de los campanos antes no se hacía lo que se hace ahora, digamos. Lo primero porque no había los medios de ahora y lo segundo que la gente estaba más pendiente. Lo que pasa que había una fecha determinada, que era el 8 de septiembre, que era cuando el ganado bajaba del puerto al pueblo, porque el ganado estaba durante el verano, estaba en el puerto, vacas paridas, los rechados esos que llamo, los castratorios y todo eso, y entonces todo eso se le había mandado al pastor para que lo cuidase todo en la cabaña con el fin de descongestionar un poco el ganado del pueblo, que no hiciese falta, para dejar libres a la gente para poder hacer las labores de recoger la hierba y de hacer todo eso, y se mandaba al puerto. La riqueza principal de este valle es el ganado vacuno, entre el que todavía se conservan ejemplares de la autóctona raza tudanca. A principios de septiembre, cuando los animales ya han consumido los pastos de los puertos, deben ir bajando hacia las cotas más bajas para alimentarse de la hierba de los prados cercanos al pueblo. Hace ya varias décadas que esta actividad, consistente en bajar las reses desde el puerto, dio origen a la fiesta de los campanos. Esta celebración arraigó con tal fuerza en la conciencia popular que su fecha original del 8 de septiembre tuvo que ser trasladada al primer domingo de ese mismo mes para que pudieran participar todos aquellos vecinos y familiares que habitan fuera del pueblo. Unos días antes del inicio de la fiesta, algunas mujeres, cada vez menos debido a la emigración, se encargan de preparar los arcos que portarán las vacas sobre sus cuernos. Para ello, utilizan papeles de seda de varios colores, que manipulados con habilidad, se convierten en flecos rizados, flores y adornos. Con una pasta hecha de harina y agua, Hortensia pega los ornamentos en los arcos, dando vistosidad y colorido a la madera. Cuando los arcos ya están, hay que recogerlos en una de las casas, donde se guardarán hasta el domingo de la fiesta. Dos días antes, la noche del viernes, como preludio festivo, los mozos de Aviada recorren las casas de los pueblos colindantes y del suyo propio para recoger los campanos. El que entienda de campanos, pues claro, oye este campano. Ahora oye este otro. Y dice, pues cómo van a ser iguales. Son parejos, claro, eran. Es muy diferente sentir el uno al otro. Este, como dicen ahí por esa montaña de Caguérniga, este no tiene catarro. Los vecinos, siguiendo la tradición, contribuyen cediendo para la fiesta a aquellos campanos que todavía guardan en sus casas como un preciado tesoro. Jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, solteros y casados, en comitiva, acompañados por el tintineo de los campanos, recorren las calles de Aviada hasta la cantina, donde disfrutarán momentos de alegría.
Y ese día, el día de las migas, que era la víspera de la fiesta, nos invitaba a cenar el vaquero, en la cabaña. En la cabaña esa noche hacía el vaquero una cena para invitar a los mozos. Era la costumbre y la obligación que tenía el vaquero. Y entonces esto se perdió. Y hace 10 años, pues los mozos del pueblo dijeron, pues la forma de recuperar otra vez, pues un poco aquello, porque da pena que se pierda. Entonces empezaron a hacerlo, pero claro, ya era en el pueblo, en una casa. Entonces ya decidieron, hace 6 años aproximadamente, hacerlo en esta que era la del vaquero, y que se sigue llamando la Casa del Vaquero. Uno de los ingredientes de las migas campurrianas es la mantequilla elaborada a partir de la leche producida por las vacas de la comarca. Una vez licuada en la cazuela, sobre ella se vierte ajas de los panes, casi secos, para que se empapen de esta grasa. Bastante, se van probando para ver porque tienen que estar bastante dulces. Medio kilo aproximadamente para esta cantidad. A diferencia de las populares migas pastoriles de nuestro país, las campurrianas son dulces y se consumen como postre tradicional. Igual hay que echarles un poco más de azúcar, porque la gente es golosa. Las migas, elaboradas con pan, grasa de vaca y azúcar, ya están preparadas para repartirlas en esta noche del sábado, cuando los mozos hayan terminado la ronda. Antaño, las dianas servían para saludar a los vecinos y recoger alimentos, bebidas y dinero para pagar la fiesta. Este recorrido se hacía por la mañana y en él solo participaban los mozos. En la actualidad, las casas se visitan por la noche y en esta especie de ronda participan vecinos y visitantes. ¿Quién te ha dado esa cinta dorada de amor que te rodea ese cuerpo airoso con 4 lazadas y en medio una flor? Y un letrero que dice que viva el amor, que llaman quintas que llevan los mozos la llave de amor, que llevan quintas que llaman los mozos la llave. En mis años traíamos un pito y un tambor, y a lo mejor escotábamos pues a 3 duros cada mozo y tal para pagar a esos señores. Les traíamos, les dábamos de comer, en mi casa venía el uno y el otro iba a casa del otro y otro, bueno, pues hacían nada. Y así empezó a coger esto, pues hasta hoy día, que es como, digamos, lo que vemos y lo que se va a ver mañana. Vamos, ya empieza desde ayer y todas esas cosas. Que al tocar la pandereta no tiene mucho que hacer. Es aligerar la mano. Después de degustar las tradicionales migas que han preparado en la casa del vaquero, regadas con vino y orujo de la tierra, los cantos populares y los bailes tradicionales son interpretados con más soltura por los rondadores. Y lo que había que hacer era madrugar mucho antes de amanecer, así eso, porque el ganado ya estaba muy eso, porque notaban algo raro. Y entonces hay un prado debajo de la cabaña aquella, que es la cabaña de Calgosía, donde se hacía, y aquel prado se tenía un poco cerrado para que las vacas no se marchasen de allí, al poder ser que estuviesen allí. Y había que ser muy pronto por la mañana para cogerlas y poner los campanos, porque si no las vacas empezaban a revolucionarse, y vamos, a las 9 de la mañana no había una vaca por allí, ni vamos. Al amanecer del primer domingo de septiembre, los ganaderos y el vaquero se encargan de recoger los animales que han pasado la noche en los prados que hay encima del pueblo.
En las primeras horas irán llegando a este lugar los mozos, que a buen seguro habrán pasado la noche en una continua fiesta. A simple vista, los ganaderos han seleccionado aquellas vacas más esbeltas y con mejor presencia. Sobre su tez atarán y lucirán los coloreados arcos de papel y de su cuello colgarán los pesados y sonoros campanos. A medida que las reses escogidas ya han sido engalanadas, se separan del resto del rebaño, sacándolas del corral y se dejan sueltas por el prado hasta que se inicie la bajada al pueblo. Pero ya una vez con los campanos puestos ya se arrancaba para abajo con el ganado. A darle de almorzar, los mozos bajábamos a casa, nos cambiábamos un poco aquella ropa que teníamos de toda la noche de eso, nos poníamos la ropa de fiesta, digamos, el pantalón de pana, el chaleco y la faja tal y el pañuelo al cuello, bueno, nos poníamos de fiesta. Y ya allí se separaba el ganado. A las 10 de la mañana se inicia el descenso de la comitiva popular, que entra en el pueblo bajo la expectante mirada de centenares de personas que han asistido al día grande de Aviada. Como en otros tiempos, unos han venido para comprobar, por su aspecto, si el ganado se ha alimentado bien en el puerto durante el verano. Otros para disfrutar de la hospitalidad de los vecinos, y todos en general para participar en la fiesta. Los ganaderos escoltan las reses por las calles del pueblo, mientras los espectadores se recrean con la belleza de los ornamentos y con el tintineante sonido que emiten los campanos. Cerrando el paso, por detrás de los animales, va una carreta tirada por dos vacas, que es una reproducción de la caseta pastoril en la que los vaqueros han pasado los meses estivales con el ganado. Entonces siempre se bajó una carreta, como si sería la cabaña donde el pastor estaba allí con las vacas. Mira, que cuando un hombre tiene razón, no le calla ni San Pedro, ¿eh? Y ya me tienes harto de tus monserjas y que bien sabes tú que me tienes debajo las alpargatas, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Aquello me llegó al alma. ¿Qué es? ¿Que está muy mala y se va a morir? No, si es que yo soy su madre. Dice, no mujer, no se preocupe, si es que hace ya una semana que parió. Y ya no puede estar aquí. Y resulta que cuando le íbamos a mandar a casa, no tiene ni casa, ni marido, ni nada. Yo nunca las había oído. Allí se escenifica un diálogo entre el vaquero y la vaquera, en el que se comentan los acontecimientos que han pasado en el pueblo y que supuestamente el pastor no conoce porque estaba en el puerto con el ganado. Una vez terminados los diálogos entre el vaquero y la vaquera, los cantos y bailes tradicionales se suceden en la campa, tomando protagonismo hasta la hora de comer. Por la tarde, las vacas, que permanecen en el prado como espectadores pasivos de la fiesta, serán desprendidas de los ornamentos y trasladadas hasta los prados cercanos al pueblo. Mientras ellas regresan a su ambiente cotidiano, la campa quedará libre para prolongar la fiesta hasta altas horas de la noche.
costado tengo madre con mi caballo galán. Gerender, gerender, gerendillo andar. De dormir con Marianela antes del gallo cantar. Gerender, gerender, gerendillo andar. Ponte manto sobre... Desde su infancia, Tomás Macho ha sentido un cariño especial hacia el rabel. Aleccionado por su madre en las veladas nocturnas, que cantaba los romances transmitidos generación tras generación, aumentó su interés por este instrumento tradicional hasta convertirse hoy en investigador, tañedor y constructor de rabeles. La calidad del sonido de un rabel dependerá de la madera con que se fabrique. Normalmente, Tomás Macho utiliza maderas blandas como pino o aliso. En este caso, ha elegido el chopo. Bueno, pues ya tenemos el trozo de madera elegido preparado. Y a continuación vamos a sacar lo más recto posible una de las caras. Sobre esa cara dibujaremos posteriormente la caja de resonancia, el mástil, el clavijero. Pero lo importante es que esté recta y que sea plana y que después en la caja podamos trabajar el vaciado pues de una manera lo más adecuada posible. A golpe de hacha, Tomás desbasta una de las caras de la pieza que ha preparado. Pues ya tenemos un poco la cara preparada, vamos a ver qué tal vamos. Un poco inclinado sin duda. Vamos a ir redondeándolo, pero mejor con la azuela. Luego, con la azuela, afina más en la talla hasta que la superficie quede bien nivelada. En este momento, debe decidir las proporciones que va a dar al rabeluco. En esta zona mejor. Y hay que decidir la proporción. 50 centímetros, hemos dicho, vamos a poner una caja de 25 centímetros y medio, 25. Es muy importante ahora trazar el eje de simetría. El rabel tiene que ser simétrico y el eje lo trazaremos pues por el centro. Lo trazaremos por el centro. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora dibujamos la caja, que aquí cada artesano pues decide un poco la forma, lógicamente. Una vez tomadas las medidas, el artesano dibuja el aspecto definitivo del rabel. En este caso será el clásico en forma de 8. Ya tenemos el rabel dibujado y el siguiente paso es el vaciado. Tomás realiza la primera fase de vaciado, primero con el serrucho y después con la azuela, sobre todo en los entalles de la caja de resonancia. Pues yo creo que este rabeluco le vamos a poner la tapa de hojalata, porque como tiene la caja pequeña y la hojalata da mucha sonoridad, pues se va a ir muy bien. Con el serrucho o serrote, Tomás da un corte en la marca que ha dibujado para el clavijero. En este vaciado del mástil pone especial atención para no excederse en la talla, pues corre el riesgo de romper el clavijero. Y el mástil, que es por donde se va a agarrar el instrumento, pues no debe ser ni demasiado grueso, entonces se abarca muy mal con la mano, fijaos, y tampoco demasiado delgado, porque entonces baila el instrumento, no te das tiempo a sujetarlo. Es decir, en el término medio está la virtud. Cuando ya tiene desbastado el mástil, el artesano da forma al clavijero para alojar las clavijas en sentido vertical, como se ha hecho siempre en los rabeles populares. Con un repaso general, Tomás fija la pieza de madera en el banco para proceder al vaciado de la caja de resonancia. A golpe de mazo y formón quita, poco a poco, las vetas del interior de la caja. Con una gubia o legra, de fabricación propia, tiene más facilidad para ahuecar el interior.
Con el barreno, Tomás perfora unos agujeros que impedirán que se raje la madera durante el vaciado posterior con el formón y la gubia. La gubia tiene la curvatura que facilita su penetración en la madera. Golpe a golpe, Tomás va vaciando el interior de la caja de resonancia hasta dejar una pared de 1 centímetro aproximadamente. Este trabajo de talla lo realiza con sumo cuidado para que no se rompa la madera. Continuamos dando forma al mástil, ya apurando las distancias, hasta que quede pues 3 centímetros aproximadamente donde marcamos. Como esta madera se trabaja bien, vamos a hacerlo casi todo exclusivamente con la azuela. Con la azuela, nuestro amigo Tomás da la forma definitiva al mástil y al clavijero. Bueno, vamos a aproximar ya el mástil y el clavijero lo más posible. Con la escofina, después igual hay que retocar algo todavía, pero vamos a... para que quede ya lo más fino posible. Una vez que ha desbastado toda la madera sobrante, con la escofina el artesano adapta el mástil a la forma de la mano para sujetar el rabel con comodidad. Bueno, pues ahora vamos a hacer ya los agujeros para las 2 clavijas que va a llevar este rabel. Los rabeles de la zona de Campó llevan 2 clavijas, una para cada cuerda. La primera de ellas da la melodía y la otra hace de acompañamiento. Bien, pues ya tenemos hechos los agujeros para las clavijas y vamos a hacer unas clavijas de avellano. La longitud de las clavijas debe ser de 8 o 9 centímetros. Depende también el tipo de clavijero, claro. Si son largas, pues siempre se está a tiempo de recortarlas otro poco. Bueno, vamos a terminar ahora de aproximar con la navaja. Con la azuela primero y con la navaja después, Tomás rebaja el grueso de los palos de avellano hasta convertirlos en clavija. El repaso final y su ajuste en el clavijero lo realiza con la escofina. Bueno, vamos a probar de nuevo. Sí, esto ya puede valer. Esto ya entra suficiente. De la misma madera de avellano, de la que ha obtenido las clavijas, Tomás corta un trozo de 45 centímetros para tallar el arco. Los rabeles han sido unos instrumentos musicales que se fabricaban los propios campesinos a golpe de azuela. Ahora estamos haciendo un agujero en el extremo de lo que será el arco para sujetar las cerdas del caballo, y en el otro extremo también haremos un agujero porque por él van a ir metidas las cerdas. Ahora, una vez agujereados los alojamientos de las cerdas y de la clavija tensora, Tomás debe rebajar y dar una ligera curvatura al arco, primero con la azuela y después con la navaja. Vamos a coger un poco la navaja. Tanto las clavijas del rabel como la del arco tienen que ser cónicas para que ajusten mejor y mantengan la tensión de las cuerdas y las cerdas. Yo creo que ahora ya tiene que entrar lo suficiente. Vamos a coger un trozo de hojalata y vamos a medir. Según el gusto del pastor o del rabelista, la tapa del rabel se puede fabricar de diferentes materiales. Bien con una fina pieza de madera
con la vejiga de un cerdo o con un trozo de piel curtida con sal o ceniza. Tomás prefiere construir este rabeluco con hojalata, aprovechada de un recipiente de aceite, que dará un sonido más fuerte y profundo. Bien, ahora vamos a ver que la tapa sirve. Efectivamente es más amplia, pero ya tendremos ocasión luego de recortarla. El rabel ha sido un instrumento musical popular que los pastores llevaban en su zurrón cuando salían al monte. Se lo fabricaban ellos mismos, mientras cuidaban el rebaño con los elementos que la naturaleza les ofrecía. Para fijar la tapa al rabel, Tomás prepara los agujeros con una lezna y después clava la chapa con unas pequeñas puntas de las que se utilizan para remendar las abarcas de madera. Pues ya está. Ya tenemos la tapa colocada y a continuación vamos a proceder a marcar los orificios de salida del sonido, lo que podemos denominar oídos del rabel. Vamos a poner un número impar de agujeros. Una vez marcados, presionando con la lezna, distribuye de forma armoniosa los 5 agujeros en el centro de la caja de resonancia. Bueno, ya tenemos hechos los oídos del rabel. Y a continuación vamos a proceder poco a poco, con paciencia, a recortar la hojalata sobrante, a quedarla bien ajustada a los bordes del rabel. Bueno, pues ahora ya repasamos todo el borde con el martillo, lo doblamos un poquito, montamos las aristas para evitarnos además cortarnos con algún tenemos cuero curtido y vamos a buscar un trozo para colocarlo de cordal. Con un trozo de cuero prepara el cordal para sujetar las cuerdas en la base del rabel. Bueno, pues ahora lo vamos a colocar en la base del instrumento. Esto está. Bueno, vamos a seguir con el proceso y ahora vamos a colocar lo que podemos denominar la silleta superior, que es donde se corta el sonido de la cuerda, porque si lo dejamos tal como está, al pillar la cuerda longitudinalmente se va a meter en la madera. La silleta es una pieza de cobre, ubicada en la unión del mástil con el clavijero, que impide el roce directo de las cuerdas con el instrumento. Continuamos ahora, colocamos las clavijas en su sitio y ya el próximo paso es colocar las cuerdas, a ver si hay suerte y tenemos un sonido agradable. Antaño, las cuerdas del rabel se fabricaban con crin de caballo o con tripa de gato o de cerdo. Tomás ha cambiado estos materiales por los alambres acerados de la sirga para las bicicletas. Del mismo palo de avellano, utilizado para fabricar el arco y las clavijas, Tomás talla el puente que separará las cuerdas de la hojalata. El puente se coloca debajo de los agujeros. Si nos hemos pasado un poco en las proporciones, hay que correrlo más abajo o más arriba, para que el sonido luego cuando lo toquemos, cuando lo hagamos sonar, sea agradable al oído, que no salga un sonido distorsionado. Se puede jugar con el puente, pero la distancia adecuada pues es debajo de
de los oídos de la tapa. Después prepara unas crines de cola de caballo. Deben ser precisamente de caballo y no de yegua, porque éstas, al mojar el rabo con la orina, le restan resistencia al pelo. Ahora damos unos nudos en este extremo para que no se nos escape. Y ahora vamos a ver la longitud para amarrar en el otro extremo. Pues ahora vamos a introducir las cerdas en la ranura, una pequeña ranura que hemos hecho en la clavija. Ahí está. Hombre, si la resina está caliente, que está más blanda, pues lo coge antes, lógicamente. Por cierto, que hay tañedores que la disuelven en los entalles o aquí en los sombrales y la tienen a mano cuando van a tocar para que no se les olvide. Ya suena. Ahora que ya suena el rabel, solo queda darle los últimos retoques de embellecimiento y conservación. Con la escofina, la navaja y la lija, este rabelista repasa la superficie exterior del instrumento para aplicarle después una capa de cera protectora. Es un buen conservante natural. Desde luego hoy pues hay conservantes de la madera y barnices de una calidad excelente, pero nosotros hemos creído conveniente seguir el proceso más tradicional usando los materiales que se tenían a mano en los pueblos, en este caso de nuestra Cantabria rural, del Valle de Campo. Pues ya lo tenemos terminado. El rabel y el arco para tañer el rabel, con su puente, con sus clavijas, su cordal. Todos los rabeles son distintos, bien por sus formas o por las diferentes variedades de madera utilizadas o por las originales que cada pastor y tañedor imprimía a su obra para darle personalidad. Tomás Macho, como investigador, constructor y tañedor, dispone de una variada colección de rabeles fabricados por él mismo. Toca rabelillo, toca que te tengo que romper, que a la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Y en lo alto del campanario ya hay un nido de jilguero y el señor cura me ha dicho que no le toque los huevos. La despedida les doy a todos en genera, que mi corazón no quiere con ninguno quedar mal.
sur de Cantabria. Escoltado por el pico Tres Mares, se extiende el Alto Campoo, una singular comarca montañosa que conserva interesantes manifestaciones culturales. Una de las señas de identidad de la cultura tradicional campurriana es la indumentaria femenina de fiesta o de gala, que fue utilizada hasta finales del pasado siglo. Beatriz López nos va a mostrar cada uno de los componentes de este traje popular que se empezó a utilizar a principios del siglo XVIII. Bueno, esto que llevo puesto es lo que se llamaba la camisa. La camisa es, diríamos, pues como la ropa interior de las antiguas campurrianas. Las mangas son amplias con unos botones que están hechos de ganchillo. Está hecha de hilo gordo, es una prenda muy recta. A continuación tenemos el chaleco, corpiño o justillo, que se consideraba también una prenda interior y se ajustaba con estos cordones. Podía ser de cualquier color excepto blanco y era una prenda que siempre iba tapada, es decir, nunca se podía enseñar, solamente en ambientes estrictamente familiares. A continuación tenemos los manteos, que los manteos pueden ser de diferente color, rojo, verde, amarillo. Tiene una lorza y cintas y como mucho una cadeneta en la tela, pero una cadeneta muy sencilla. A continuación del manteo viene la faldiquera, que es como una especie de bolsillo, y en sus ratos libres solían rezar el rosario, de ahí que siempre le llevasen en la faldiquera. A continuación de la faldiquera viene lo que se llama la saya, y aquí ya nos metemos en el traje realmente campurriano. Los manteos que llevaban las campurrianas podían ser 2, 3, 4, cuantos más tuvieran era símbolo de mayor riqueza. La siguiente pieza es la chaquetilla, que siempre va a juego con la falda, es decir, tiene que ser o negra o marrón. Y veis que está ribeteada de terciopelo negro y aquí tiene un gran broche, pero lo importante era tapar el corpiño. Entonces lo que hacían las antiguas campurrianas era colocar un pañuelo para tapar el justillo. Lo más importante de las campurrianas era tapar la cabeza, Entonces lo tapaban con otro pañuelo de la siguiente manera: atarle arriba con un nudo. Y lo más importante de todo eran los adornos. Se solían adornar con pendientes y con collares de coral rojo. Las medias solían ser hechas a mano, las zapatillas eran una especie de manoletinas, abiertas y planas. Las albarcas era un calzado de madera que utilizaban cuando salían a la calle o cuando iban a la faena. La albarca de campo es la que se llama de pico entornado, que tiene los picos hacia afuera. Hoy, el traje femenino campurriano está presente en todas las manifestaciones populares, hasta tal punto que las tradicionales pandereteras van ataviadas con esta indumentaria cuando nos muestran su arte. Cuanto más hondo va el sol, más calienta en el terreno. Cuanto más hablo contigo, más en el alma que tengo no eran cazadores pilleros. Bueno, pues el origen de la pandereta se pierde en el tiempo. Se cree que viene de la zona asiática y que se introdujo en Europa a través del Mediterráneo.
En Cantabria ya hay documentos de que se tocaba la pandereta desde el siglo XVI. O sea que desde el siglo XVI hasta aquí nos han ido llegando las canciones y la forma de tocar siempre de forma oral, a base de tradición oral. Mi amante me tiene dicho que cuando le encuentre le hable. Mi amante es un atrevido, quiere que le hable en la calle donde le pondré el clavel que tú me dices, agua le echaré para que no se marchite, olé. Bueno, pues principalmente la panderetera en sí no tenía otra función nada más que la de acompañar al baile. Otras veces no había orquestas en los pueblos, en las fiestas de los pueblos, entonces la forma de divertirse en las fiestas y por la noche cuando terminaban las labores de la recogida de la hierba y del ganado, lo que hacían era juntarse en los corrales y tocaban la pandereta, una o dos pandereteras, siempre una o dos, nunca más, y el resto de los jóvenes bailaban, es decir, la función era la de acompañar al baile siempre. Tradicionalmente la pandereta campurriana siempre la han tocado las mujeres, bien solas o emparejadas con otra compañera. Antaño, las panderetas tenían un diámetro mayor, de 40 a 50 centímetros. La piel, sin curtir, suele ser de oveja, de vaca o de yegua, la madera de pino y las sonajas de latón. Cuando de la tierra yo venía, ya al pasar por el sendero, la mi morena me decía, llévame en el carro carretero, llévame en el carro vida mía, no me dejes sola que me muero. Bueno, mirad, en primer lugar toda pandereta que se precie de serlo debe de tener un agujero, que es este. Entonces, este agujero sirve para sujetar la pandereta, que es lo más importante de todo. El dedo índice se mete por el agujero. Este dedo se pone por aquí y los tres que quedan por la piel. Entonces sujetas la pandereta y esta es la manera de que la pandereta no se caiga. Hay una forma propia de Cantabria y dentro de cada parte de Cantabria tiene su forma peculiar. Por ejemplo, aquí en Campó tocamos, me refiero a Campó, a los valles del sur de Cantabria, tocamos a la mano vuelta, que solamente se toca en esta zona. En el resto de Cantabria no se toca la mano vuelta. En el toque de la pandereta hay dos ritmos. Uno es a lo ligero, o el pericote, y el otro a lo pesado, o la jota. En este último se dan 5 golpes, todos ellos con 4 dedos, excepto el número 3, que se da con el pulgar. Por un moreno gracioso toda mi vida penaba yo, y ahora me vas olvidando y tú me robas el corazón. Entonces, el ritmo es 1, 2, 3, 4, 5 y raspo. 1, 2, 3, 4 y esto, rápido, pues es esto. Ese es el ritmo. Lo ligero es un ritmo más vivo. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces a base de hacerlo deprisa, saldría este ritmo. La panderetera campurriana debe tener buena voz. Lo más difícil del arte de tocar la pandereta es compaginar el instrumento con la voz. Los temas de las canciones suelen ser generalmente de amor, de desamor, de saludo, de despedida y surgen de la creatividad de la propia panderetera. No pueden caber dos almas con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Había canciones de picadillo de unos pueblos contra otros, ya os digo, de amor, de desamor, contra las suegras, contra los hombres, machistas, feministas, todo lo que se os pueda ocurrir. Beatriz López es una de las pandereteras campurrianas que han investigado sobre esta vernácula música popular, contribuyendo a su divulgación entre los jóvenes para que esta manifestación tradicional no caiga en el olvido. Que tú pocos cuartos vales al pasar el